Primer bloque de día 8 para hablar de un montón de cuestiones políticas que tienen que ver hoy con la realidad de Argentina, pero también que tienen que ver con la realidad de los partidos políticos. Está con nosotros Gabriela Esteva, es una de las referentes del Frente para la Victoria en Córdoba. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Diputada que además tuvo la posibilidad de estar con la expresidenta, ¿no es cierto? Hace muy poquitas horas. Sí, tuve la posibilidad de estar en la reunión política que tuvo con todos los diputados nacionales del Frente para la Victoria. ¿Qué les dijo? Y hablamos de la construcción del Frente Ciudadano, pero fundamentalmente ella lo que quería era escucharnos a todos para que pudiésemos plantearle la realidad que está viviendo cada una de nuestras provincias, en términos económicos, laborales, en términos de cómo estaban impactando las principales medidas económicas que había tomado el gobierno de Macri en cada una de las provincias. ¿Sabes que se escucha mucho? A ver, en el caso tuyo, que sos diputada. Sí. El tema de estos proyectos de la doble indemnización en la suspensión de los despidos, hoy lo escuchaba el ministro de Trabajo Triaca decir que la herencia recibida es muy grande y es muy pesada, por eso no comprendía por qué diputados tomaban la decisión que tomaban. ¿Es tan grande la herencia recibida que le dejó el kirchnerismo a Macri? Sí, es una herencia muy grande y muy buena, ¿no? Una tasa de desempleo del 6%, políticas sociales que llegaban a los sectores más vulnerables de la sociedad, la tasa más alta de jubilados de toda la región, digamos, una cobertura en niños y adolescentes que no tiene precedentes en la historia de Latinoamérica, digamos, esa es la herencia que se le ha dejado, ¿no? Y aparte una apuesta permanente a la industria nacional y al desarrollo de nuestro país. ¿Y cuál es la lectura general que hacen, diputada? Obviamente en oposición a muchas de las medidas que ha tomado Mauricio Macri, que en algunos casos están en las antípodas de las que venían llevando adelante el gobierno anterior, pero digo, ¿cuál es el termómetro con el que están midiendo la recepción, ya no solamente de la oposición, sino de la gente en general de estos primeros 4 meses? Mira, hoy justamente estaba leyendo una serie de encuestas que habían salido, que no son de las encuestadoras que han estado a favor del gobierno kirchnerista, así que le presto particular atención, que decían que un 70% de la población considera que estamos muy mal económicamente a partir de diciembre, que ha empeorado de manera notable la situación socioeconómica en Argentina, y solo un 50% considera que puede ir mejorando paulatinamente, digamos. Hay como una sensación en la gran mayoría de la población de que la situación que estamos viviendo es una situación muy compleja, la gran mayoría tiene miedo de perder su trabajo y la gran mayoría piensa que no se va a solucionar esta situación, como dicen, en el corto plazo, como dice el presidente y como dice el ministro de Hacienda. Y la verdad que creo que eso tiene que ver con el impacto directo que está teniendo en las economías familiares, ¿no? El tema del tarifazo, el gran aumento en lo que tiene que ver con bienes fundamentales como los que están vinculados a la alimentación, creo que eso automáticamente genera una reacción, ¿no? Y además la prácticamente nula capacidad de ahorro que tienen ahora las familias, que antes estaban en otra situación. Las familias podían proyectarse a tomar vacaciones, iban pagando cosas en cuotas, se programaban a hacer inversiones familiares, inversiones pequeñas de las familias, pero se podían programar y ahora no pueden hacerlo porque prácticamente todo lo que ganan va directamente a pagar cuentas y al consumo. Los alquileres han aumentado entre un 40% y un 60%. Yo alquilo, a mí me aumentaron un 40% el alquiler. En Buenos Aires ya hay un 60% de aumento en los alquileres. Imagínate eso sin paritarias en el medio. Quiero volver con el tema de la herencia. Porque cuando uno escucha, cómo justifican todas las medidas económicas, es por la herencia recibida. Herencia recibida que en el caso, ustedes, Gabriela, en el caso tuyo, te tuvo como protagonista, por ejemplo, aquí en el ANSES. Claro. Y reitero esto de, ¿había que hacer un sincericidio de los precios de las tarifas o no? No, yo creo que son dos visiones totalmente distintas de pensar cómo tiene que progresar un país y sobre dónde tiene que invertir un país. Nosotros siempre creímos desde nuestro proyecto político que nosotros teníamos que invertir en los sectores más vulnerables, no creemos en
en la teoría del derrame, creemos en que el crecimiento se va a poder produciendo desde abajo hacia arriba, siempre apostamos a generar fuentes de trabajo, a la industria nacional, pensamos en que nosotros para poder crecer teníamos que generar un mercado interno fuerte donde los argentinos consumieran, y ellos piensan distinto, digamos, ellos lo que consideran es que hay que traer productos desde afuera, abrir el mercado, la inversión social la consideran un gasto, y claro, para ellos todo eso es una herencia pesada porque tienen que, la sociedad ya está de alguna manera empoderada de esos derechos y les va a costar mucho poder retroceder en todos esos derechos. Y para ellos es un costo muy grande en términos políticos el que tienen que pagar para empezar a retroceder en eso. De hecho, ya lo están haciendo y ahí vemos cómo ha bajado la imagen que tiene la gente sobre el gobierno y además lo que piensan hacia futuro, ¿no? Diputada, ¿qué digamos, está en un pleno proceso el Partido Justicialista, el peronismo, para decirlo de manera más amplia, debatiendo entre kirchnerismo, peronismo, unificación o no, etcétera? ¿Qué autocrítica han podido hacer en estos meses ya desde el plano político? Digo, porque la elección se perdió finalmente por un margen más estrecho o menos estrecho, se perdió finalmente. Algunas cuestiones dichas por los propios kirchneristas no se hicieron bien. No vamos podemos mencionar los más conocidos, no sé, Miguel Ángel Pichetto o alguna otra gente, Bocio. ¿Ha habido un verdadero mea culpa para empezar a caminar hacia adelante nuevamente? ¿O en qué proceso está, digamos, el kirchnerismo dentro del peronismo? Mira, nosotros en los primeros momentos hicimos un proceso de autocrítica, por supuesto, creo que además es sano y que lo tiene que hacer toda fuerza política. Las elecciones se ganan y se pierden, esto también lo sabemos. Hicimos las críticas que teníamos que hacernos hacia adentro. Creímos que a lo mejor no habíamos tenido la capacidad de resolver cuestiones en los tiempos que requería la población, que sí teníamos pensado cómo irlo haciendo, pero a lo mejor no fue en los tiempos que requería la ciudadanía y que eso nos hizo pagar un costo. También el tema de que nosotros hemos tenido a las grandes corporaciones comunicacionales en contra siempre y eso también tiene un peso y genera un desbalance, ¿no? La verdad es que nosotros consideramos que hemos cometido errores durante la campaña, hemos a lo mejor no tenido la capacidad de respuesta inmediata que la gente necesitaba para algunas cuestiones, pero también sabemos que siempre hemos trabajado a conciencia por el pueblo y eso nos deja tranquilos. Y ahora en la actualidad lo que estamos es preocupados por lo que le está pasando a la gente, digamos. No podemos tampoco hacer una crítica eterna cuando está pasando lo que está pasando. Si no estaríamos encerrados hacia adentro y nos estaríamos mirando entre nosotros y no estaríamos mirando hacia afuera. Pero a veces 4 meses después, con un poquito más de distancia, se pueden ver algunas otras cosas. Y sobre todo de cara a futuro, digo, el peronismo, ¿qué saldrá de esta síntesis? ¿Se podrá unificar como para hacer una... A ver, lo hemos visto ahora, por ejemplo, en estas horas con este proyecto, ¿no es cierto? Yo creo que el peronismo tiene esa capacidad, ¿no? Tiene la capacidad de darse intensas discusiones internamente como para poder sacar fórmulas de síntesis que garanticen los éxitos en las elecciones. ¿Compartiendo espacio con Sergio Massa, por ejemplo? Yo creo que hay que... La verdad es que creo que hay que dar las discusiones que hay que dar y hay que poner un proyecto en común entre todos. Yo en este momento la verdad es que no me veo en el mismo espacio que de la Sota, pero si se dieran las discusiones que se tienen que dar desde los niveles de conducción y se pudieran poner de acuerdo en un proyecto que fuese lo mejor para el pueblo y nuestra conducción, Cristina, considera que puede articular ese proyecto con estos actores que vos me decís, y yo me sentiría contenida porque mi conducción política, que es quien mejor entiende y mejor interpreta las necesidades del pueblo, lo dice. ¿En cuánto puede afectar al Frente para la Victoria y a Cristina Fernández de Kirchner todos estos procesos judiciales de Lázaro Báez, de la citación a Cristina Fernández de Kirchner, de lo de Jaime, Fariña y todas estas cosas a las que se están hablando y que están sucediendo judicialmente? ¿En cuánto pueden afectar? La verdad que yo creo que en los 12 años de gobierno kirchnerista eso ha sido como una constante, ¿no? Los ataques, el intento de descrédito permanente, y la verdad que electoralmente nos ha ido siempre bien. Hemos perdido las elecciones, pero no ha sido, en estas últimas elecciones no ha sido de una manera vergonzante, sino ha sido por una diferencia muy pequeña. Yo creo que
la gente confía en Cristina, confía en el proyecto político que ella sintetiza e interpreta, que está muy vinculado a lo que la gente necesita, y creo que la gente está más pendiente de lo que le está pasando que de esos escenarios que se están montando en términos mediáticos, judiciales y corporativos, ¿no? Hay cosas que son mucho más importantes y creo que el eje de las preocupaciones está ahí y no tanto en todo este escenario que se está intentando montar, ¿no? La última de mi parte, diputada. En un rato vamos a hablar con referentes del sindicalismo aquí en Córdoba. La situación, vamos a hablar también de precios, usted también lo ha planteado. Digo, y sin ser alarmista, ¿no? Pero usted ve un escenario en el corto, mediano plazo complejo a nivel de crisis social, de posibles estallidos, de tranquilidad. ¿Cómo visionan este año de transición? Yo espero que no haya ningún estallido. Sí creo que hay una crisis social porque la gente no está llegando ni al día 20, pero los que somos dirigentes políticos o que tenemos alguna construcción territorial tenemos la responsabilidad de estar al lado de nuestro pueblo para tratar de contener estos estallidos y esto que vos decías. Yo creo que tenemos la responsabilidad de organizar, de acompañar, de generar conciencia y tratar de evitar que haya cualquier brote violento, lo que fuese. Nosotros tenemos que estar para todo lo contrario y tenemos que hacerlo con política, con discusión, con acompañamiento y con trabajo territorial. Gabriela, muchas gracias. No, usted. Gabriela Esteves, diputada del Frente para la Victoria, con nosotros hablando de toda la realidad política hoy por hoy. Lo que se viene. Hemos preparado y ha preparado nuestro equipo de producción periodística un trabajo de precios muy interesante, de relevamiento de precios, pero relevamiento que le llega a usted, que le llega a su bolsillo, a su casa, a su mesa. Y me parece fundamental esto a la hora de comenzar a discutir también lo que vamos a discutir en el otro bloque, que es con los sindicalistas, el salario, lo que percibe cada laburante y cómo defiende cada laburante su peso. Entre otras cosas, vamos a ver la eterna discusión entre almaceneros, supermercadistas, claro. Y quién es el que en la cadena de valor termina llegándose a una parte que tal vez es excesiva. Claro. Bueno, entre otras cosas, eso es lo que vamos a ver en el próximo bloque, después del corte. Ya venimos.